Hare Krishna, queridos devotos de Buenos Aires, aquí estamos de nuevo con una lectura del Bhagavad Gita tal como es, gracias a la invitación de Chitrak. Espero que estén todos muy bien, que a pesar del frío estén en buena salud. Aquí estamos realizando la naturaleza del verso del capítulo 2, Matras Parshast Kante Asitoshna Sukha Dukada, Gamapa Inonityastan Titikshasvaparata. Estamos tratando de tolerar el calor porque es agobiante. Pero bueno, después va a venir el frío y por eso digo que estamos realizando un poco la sabiduría de ese verso del Bhagavad Gita, cómo tenemos que tolerar la naturaleza dual de este mundo, yendo de un extremo al otro, tan difícil encontrar el equilibrio. Pero ese no es el verso del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un verso del capítulo 6, el verso número 37. Vamos a invocar la misericordia del Señor para poder penetrar un poco en la naturaleza, en el simbolismo, en el conocimiento de este verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Como decíamos, vamos a leer el Srimad Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 6, el texto 37. Arjuna Vacha Ayati Shradayo Peto Yoga Chalita Manasa Aprapya Yoga Samsiddhim Kangatim Krishna Gachati. Entonces vamos a leer la traducción palabra por palabra. Arjuna Vacha. Arjuna dijo, Ayati, el trascendentalista que fracasa, Sradaya, con fe, Upeta, dedicado, Yogat, del vínculo místico, Chalita, apartado, Manasa, de aquel que tiene esa mentalidad, Aprapya, que no logra, Yoga Samsiddhim, la máxima perfección del misticismo, Kam, que, Gatim, destino, Krishna, oh Krishna, Gachati, alcanza. La traducción dice, Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Significado. La senda de la autorrealización o del misticismo se describe en la Bhagavad Gita. El principio básico de la autorrealización lo constituye el conocimiento de que la entidad viviente no es este cuerpo material, sino que es diferente de él, y que su felicidad se halla en la vida, bienaventuranza y conocimiento eternos. Esas cosas son trascendentales y se encuentran más allá tanto del cuerpo como de la mente. La autorrealización se busca mediante la senda del conocimiento, mediante la práctica del sistema óctuple o mediante el Bhakti Yoga. Cada uno de esos procesos se tiene que llegar a comprender. En cada uno de esos procesos se tiene que llegar a comprender la posición constitucional de la entidad viviente, su relación con Dios y las actividades mediante las cuales ella puede restablecer el vínculo perdido y alcanzar la máxima etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Si se sigue cualquiera de los tres métodos antedichos, es seguro que tarde o temprano se llegará a la meta suprema.
Esto lo indicó el Señor Krishna en el segundo capítulo. Hasta un pequeño esfuerzo que se haga en la senda trascendental brinda una gran esperanza para la redención. De estos tres métodos, la senda del Bhakti Yoga es especialmente adecuada para esta era, porque es el método más directo para comprender a Dios. Para estar doblemente seguro, Arjuna le está pidiendo al Señor Krishna que confirme su declaración anterior. Puede que uno acepte sinceramente la senda de la autorrealización, pero el proceso del cultivo de conocimiento y la práctica del sistema del yoga óctuple son por lo general cosas muy difíciles para esta época. En consecuencia, a pesar del proceso del esfuerzo constante, puede que uno fracase por muchas razones. Primero que todo, puede que uno no esté suficientemente interesado en seguir el proceso. Seguir la senda trascendental es más o menos declararle la guerra a la energía ilusoria. Por lo tanto, siempre que una persona trata de escaparse de las garras de la energía ilusoria, esta última trata de derrotar al practicante por medio de diversas seducciones. El alma condicionada ya está seducida por las modalidades de la energía material, y hay muchas posibilidades de ser seducido de nuevo, incluso mientras se ejecutan disciplinas trascendentales. Esto se denomina Yogacharita Manasa, apartarse de la senda trascendental. Arjuna está interesado en saber cuáles son los resultados de apartarse del sendero de la autorrealización. El verso nuevamente, Arjuna vachayati kshadayu petu yoga chalita manasa aprapya yoga samsitin kamgatin Krishna gachati. Arjuna dijo: Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Bhangun Lagamyate Girin Yat Kripatanaham Bande Shri Guru Ninataranam. Bien, esta pregunta que hace Arjuna no es algo extraño para nosotros, es algo que hemos experimentado en nuestra vida espiritual, en persona o viendo a otros devotos en su vida. Pero tenemos que entender el contexto, por qué Arjuna está planteando esto. El contexto es el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Capítulo 6 es el capítulo donde Krishna le explica a Arjuna el proceso de Dhyana Yoga o Raja Yoga. Un proceso muy parecido, o en el que se basa Patanjali cuando hace los Yoga Sutras. Krishna antes le había dicho a Arjuna que sin duda que era difícil, porque Arjuna ya había puesto objeciones a la práctica de este proceso. Y Krishna le dice que mediante la práctica adecuada, mediante la práctica constante y el desapego, abhyasa y vairagya, uno puede lograr la meta, el objetivo. Pero de todas maneras Arjuna parece que, como le hace esta pregunta, aún así tiene sus dudas. ¿Por qué? Porque el proceso tal como está planteado en este capítulo y tal como está planteado después en los Yoga Sutras de Patanjali, no era el específico para esa era, para ese momento. Este proceso es recomendado en el Satya Yuga, en la primera era, en la era dorada, donde las personas tenían una vida extremadamente larga y una serie de cualidades que facilitaban mucho la práctica de este proceso de meditación. Básicamente el proceso se basa en la meditación.
no es simplemente yoga como lo podemos conocer hoy. Lo que se conoce hoy, especialmente en Occidente, de yoga, principalmente es Hatha Yoga. Y tiene poca, bueno, no sé si poca, pero es diferente del proceso que se describe aquí y del proceso que describe Patanjali. Este proceso que se describe aquí se basa fundamentalmente en el control de la mente. El proceso que conocemos hoy en día y todas las prácticas que se desarrollan en el Hatha Yoga se basan en el control de la energía, que tienen sus puntos en común con la mente, porque la energía, la mente también es una manifestación energética y también tiene su dualidad de Hatha o de su polaridad masculino, femenino, caliente, frío, etc. Pero a diferencia del Hatha Yoga, el proceso que se describe aquí, como lo ha desarrollado Krishna en los versos anteriores, el hecho de sentarse de una manera, en un lugar muy específico, con el cuerpo en una posición recta, el control de la respiración, todo eso apunta exclusivamente a poder concentrar la mente en un pensamiento, en un objeto de meditación. Que aquí la diferencia entre Krishna y Patanjali es que Patanjali apunta a un objeto impersonal y Krishna aquí apunta a Paramatma. Eso ya lo hablamos en alguna clase anterior. Pero en el Hatha Yoga lo que se hace es, a través de prácticas, podríamos decir, mecánicas, como son la gran variedad de asanas que se describen en los textos de Hatha, la manipulación, principalmente la manipulación de la respiración, cosa que no hay en los Yoga Sutras de Patanjali, no hay una manipulación de la respiración. El proceso de pranayama que describe Patanjali es algo mucho más natural. No hay una variedad de pranayamas, de inhalar por un lado, exhalar por el otro, o inhalar por la boca. No hay eso en Patanjali, tampoco lo vamos a ver aquí en el Bhagavad Gita. Krishna dice simplemente que tenemos que controlar el aire que entra en el aire que sale, o el aire que sale en el aire que entra, pero no hay, o sea, eso es básicamente, ese control es básicamente pranayama, o sea, parar la respiración, controlar el aire que entra en el aire que sale es suspender el aire que entra y suspender el aire que sale. Eso es pranayama. En cambio, en el Hatha Yoga hay procesos más o menos mecánicos, no solo en el asana y en el pranayama, también los mudras, las prácticas purificatorias, ¿no? Las diferentes kriyas o prácticas purificatorias, los mudras, que no son los gestos de las manos, sino la combinación de un asana con un pranayama, con un mudra, y todo eso combinado tiene como finalidad dirigir la energía a voluntad en una dirección específica, buscando un equilibrio específico. En fin, no me voy a poner a describir ahora todo ese proceso, pero la idea, la forma es muy diferente. Patanjali en ningún momento habla ni de Kundalini, ni de Nadis, ni de energía, y Krishna en el Bhagavad Gita tampoco. Entonces, es un proceso que está puramente dirigido hacia la mente, al control de los pensamientos, sin darle demasiada importancia o sin darle demasiadas especificaciones a la forma en que uno se sienta, al asana o al pranayama, ¿no? Simplemente se dice una postura cómoda y estable. Y Krishna va a decir con el tronco recto
en una misma línea, la cabeza, el cuello y la espalda, de manera que la respiración pueda fluir. Eso es lo que Patanjali iba a decir también, que cuando la posición se alcanza, el pranayama sucede como algo natural. Todo eso tiene como finalidad el control de los sentidos para poder fijar la mente en un objeto de meditación, es decir, que no haya una distracción de los sentidos, para que haya una mayor concentración y mejor focalización de la mente en el objeto de meditación, y de esa manera la meditación se vuelva algo constante y no interrumpido, porque los primeros estadios de dharana, la mente se va y viene continuamente. Todos tenemos experiencia de eso, ¿no? Pero cuando el proceso se mantiene, sin hacer nada especial, simplemente manteniendo la postura, la respiración y la concentración, la mente comienza a fluir más en una manera más constante hacia el objeto de meditación, y eso es dhyana. Y cuando hay tal absorción en el objeto de meditación, la completa absorción en el objeto de meditación, se produce el samadhi, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo. Esa absorción es una forma de identificación, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, cuando llega a los estadios más avanzados de su meditación, en Vishnu comienza a experimentar las cualidades de Vishnu, porque logra un estado de identificación, de absorción tal en su objeto de meditación que comienza a asimilar ciertas cualidades cósmicas. Entonces se produce un disturbio, porque como él estaba controlando la respiración, había dejado de respirar, ¿no? Comienza a transmitir eso al universo. Entonces produce un sofoco que no es como si lo produjera Vishnu, porque en ese caso, si fuera Vishnu el que estuviera haciendo eso, todos hubieran muerto de falta de respiración. En el caso de Dhruva Maharaj, como no es Vishnu, es simplemente un sofoco, un ahogamiento superficial, pero tan fuerte que produjo un efecto a nivel cósmico. A eso se refiere, eso es una forma de samadhi. Uno desarrolla las cualidades del objeto de meditación. Y eso es muy difícil. Por eso se explica que es el yoga o la práctica, el proceso ideal para la primera era, para el Satya Yuga. En la medida en que avanza el tiempo y las cualidades van desapareciendo, la vida se va cortando, ¿no? En los siguientes yugas ya la gente no tiene la capacidad como una característica general para realizar estos procesos. Entonces, cuando Krishna está instruyendo a Arjuna en este proceso, ya habían pasado 2 eras, de hecho casi 3, porque esto es en el final del Dwapara Yuga. Sí, es el comienzo, o sea, en realidad Kali Yuga ya tendría que haber empezado en ese momento, solo la presencia de Krishna lo está deteniendo. Entonces, ya las personas no tenían las cualidades para realizar este proceso. Por eso es que a Arjuna le resulta tan complicado, tan difícil poder aceptar de buena gana de que él o cualquier persona pudiera alcanzar el éxito. Entonces, debido a que tiene esas dudas, él pregunta, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa?
¿no? Quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe. Y en la era que nosotros vivimos es todavía mucho más difícil, ¿no? Ya han pasado 5.000 años del Kali Yuga, del comienzo del Kali Yuga, y nuestras capacidades para la meditación, por ejemplo, se han disminuido, ¿no? Y vemos hoy en día cómo nuestra capacidad de concentración disminuye cada vez más, ¿no? Hay estudios científicos hechos de que hace unos años la capacidad de concentración de una persona era de unos 15 segundos y ahora es unos 8 segundos y así, no sé, dentro de un tiempo cuánta capacidad de concentración nos quedará. Entonces, la pregunta de Arjuna es bastante apropiada, ¿no? Y por lo que vemos en nuestra experiencia, como decía antes, y en realidad por lo que vemos en la experiencia de todas las prácticas religiosas, de todas las formas de yoga, es muy apropiada. Hay un libro que se llama El héroe de las mil caras, que hizo un mitólogo, un académico especializado en mitos, que se llama Joseph Campbell. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de él. Es una persona que ha tenido bastante influencia en la cultura y también incluso en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, George Lucas, cuando estaba planeando escribir La Guerra de las Galaxias, fue a tomar clases con él para comprender o para desarrollar mejor el personaje principal, el héroe, Luke. El héroe de las mil caras es un análisis de diferentes mitologías, de diferentes historias, en algunos casos, de personas que han pasado por todo un proceso que se repite. Joseph Campbell vio que prácticamente en los mitos de todas las tradiciones, en todas las culturas, ¿no? Se repite un patrón. Entonces, él fue analizando diferentes historias y mitos, ¿no? Y fue viendo cómo ese patrón en realidad no solamente está contando una historia, sino que está revelando un proceso de desarrollo interior. Él se basa mucho en las teorías de Carl Gustav Jung y como había descrito el proceso de desarrollo espiritual que él llamó individuación. Y él describe diferentes etapas por las que pasan todas estas historias, todos estos mitos, ¿no? El proceso por el que los héroes, ¿no? Trayendo la idea esa un poco a nuestro plano, ¿no? Ya no hablando del héroe como por ejemplo Arjuna, ¿no? Arjuna también podemos analizar la historia de Arjuna de acuerdo a estos principios, de acuerdo a estas etapas por las que describe Joseph Campbell. Y cómo va pasando a través de estas etapas en su desarrollo, en su maduración espiritual. Y es precisamente lo que describe acá Arjuna. Arjuna está preocupado por su desarrollo espiritual, pero no está convencido del proceso que Krishna le acaba de describir. Un poco por lo que dijimos antes, y otro poco porque es un hecho que las personas, los devotos de cualquier tradición, de cualquier religión, pasan por diferentes momentos en su desarrollo
que son difíciles de superar. Nosotros en la conciencia de Krishna generalmente hacemos hincapié en los dos extremos. Hacemos hincapié en lo difícil que es la vida material, la miseria que es el mundo material, y por qué uno tiene que liberarse, por qué uno tiene que alcanzar la trascendencia y el objetivo, ¿no? El amor por Krishna, la conciencia de Krishna, la autorrealización del alma como devotos, como seres espirituales eternamente relacionados en un servicio amoroso con el Señor. Y muchas veces no asimilamos los pasos por los que tenemos que pasar. Es decir, venimos de un mundo dual, complicado, con un mundo de ego falso, de distracciones, de deseos, de imperfecciones, de envidia, de lujuria, de codicia, como parte de nuestra cultura. No es que nosotros seamos asuras, demonios, que estamos todo el tiempo planeando el mal o el sufrimiento de alguien, pero es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura competir y ganar como sea, muchas veces. Es parte de nuestra cultura vivir a costa del sufrimiento de otros seres. Es parte de nuestra cultura la mentira, etc. Muchas cosas así. Y de repente tomamos un camino que nos habla de ahimsa, de no violencia, que nos habla de... Y uno puede decir, bueno, pero si nosotros seguimos los principios, ya está. No, no está. Está en parte. Estamos comenzando. No nos alimentamos del sufrimiento de otros. Pero eso no significa que no causemos sufrimiento a otros. Todos, de alguna manera, muchas veces incurrimos en esto. Y no me voy a poner a decir las cosas que yo he hecho o las cosas que me han hecho o las cosas que he visto a otro hacer dentro de nuestro movimiento, porque ¿para qué? Todos hemos experimentado eso de alguna manera u otra, a veces más serio, a veces no tanto, pero eso es también himsa, eso es también violencia. Entonces de repente tenemos que practicar ahimsa y no es suficiente con no comer carne. De repente tenemos que ser veraces. No solamente veraces en lo que decimos, ser veraces en lo que hacemos, ser veraces en cómo nos comportamos, ser veraces con nosotros mismos y saber que a veces nos mentimos a nosotros mismos, que no tenemos tantas cualidades como nosotros pensamos o como quisiéramos. Y el hecho de tomar una actitud un poco superficial o impostada, como una actitud de humildad, como decir, no, yo soy muy caído, bro, no es veraz. Es algo que uno quiere cultivar, quiere desarrollar, por impostar, pero dista mucho de la realidad. Falta mucho para alcanzar esa humildad característica de un Vaishnava. Es decir, tenemos los modelos y nuestros modelos son muy elevados. Nuestros modelos, nuestros acharyas, comenzando por Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur, los 6 Goswamis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, son muy elevados. Estamos muy lejos de todo eso. Entonces, pasamos de repente de un mundo que está lleno de imperfecciones, de culturas que están llenas de imperfecciones,
a un ideal bastante difícil de alcanzar. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos, a ver, cuáles son las formas en que yo puedo superar estas imperfecciones, pero especialmente, ¿qué es lo que debo hacer cuando no las supero? Eso es lo que, en general, nosotros no cultivamos mucho. ¿Cómo puedo superar una caída? ¿Cómo puedo superar no dar la talla? No ser tan ideal como debería por ser un Vaishnava, por ser un devoto. A muchísimos devotos les ha costado mucho en su vida espiritual este tipo de cuestionamientos. Ahora me viene a la mente alguien que era un gran sankirtanero. No solo era un gran sankirtanero, era una gran persona. Es una gran persona. Muy buen devoto, ¿no? Pero tenía deseos, porque era un joven, como todos los tuvimos, pero él no pudo superar esta ambigüedad de tener modelos tan elevados, de tener ideales tan elevados y no dar la talla de acuerdo a esos ideales, de acuerdo a esos modelos. Luchó durante un tiempo, pero finalmente se fue. Y he visto muchas veces eso, lamentablemente. Muchas personas, y uno puede decir, bueno, pero, como dice Prabhupada acá, Prabhupada habla de por qué uno no puede llegar a alcanzar la meta. Arjuna le está pidiendo al Señor que confirme su declaración anterior. Puede que uno acepte sinceramente la senda de la autorrealización, pero el proceso del cultivo del conocimiento y la práctica del sistema de yoga óctuple son por lo general cosas muy difíciles para esta época. En consecuencia, a pesar del esfuerzo constante, puede que uno fracase por muchas razones. Primero que todo, puede que uno no esté suficientemente interesado en seguir el proceso, sin duda. Y generalmente atribuimos las caídas a esto. A veces también atribuimos las caídas a las ofensas. A veces a que la persona no era muy estricta. A veces que su deseo no era lo suficientemente intenso, o como dice acá Prabhupada, uno no esté suficientemente interesado en seguir el proceso. Prabhupada después dice, seguir la senda trascendental es más o menos declararle la guerra a la energía ilusoria. Eso significa que Maya nos va a poner diferentes obstáculos, diferentes pruebas. La cuestión es cuánto estamos preparados para esas pruebas en nuestra incipiente vida espiritual. ¿Cuánta fuerza podemos tener nosotros para esas pruebas? Sin duda muy poca. En general, por nuestra cultura, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra ignorancia. Muchos de nosotros que empezamos la vida espiritual muy jóvenes, incluso nuestra situación física no nos ayudaba, porque, bueno, por cuestiones hormonales, controlar los sentidos, controlar la lujuria, controlar la mente, en una sociedad, en una cultura que nos predica todo lo contrario, no es justamente lo que Prabhupada dice acá, es más o menos declararle la guerra a la energía ilusoria. Nosotros vivimos, es como un soldado que está tras las líneas enemigas.
Nosotros vivimos tras las líneas enemigas. Estamos en territorio hostil. En un territorio hostil muy poderoso, con mucha influencia, con mucha fuerza. Es como un territorio en el cual cualquier persona te puede denunciar, no vas a encontrar ningún aliado. Entonces, cualquiera puede caer en esas condiciones, ¿no? Cualquiera puede decir, no sirvo para esto. Me gusta la filosofía, me gusta la práctica, quiero desarrollar conciencia de Krishna y quiero desarrollar amor por Krishna, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me alejo por vergüenza. Me acuerdo haber visto tantos devotos que desaparecían simplemente por vergüenza. No decían, me voy porque abiertamente, porque no puedo, sino que simplemente desaparecían, ¿no? Recuerdo uno que agarró un bolso y cuando lo vieron por el patio del templo yéndose, le dijeron, hey, ¿a dónde vas? No, voy a lavar la ropa, voy al lavadero. Y no volvió más, lógicamente, por lo menos para vivir en el templo. Apareció alguna vez por ahí, alguna fiesta, y tantos casos así, tantos casos como ese. Entonces, esa vergüenza de decir, no doy la talla, no puedo. De eso es lo que está hablando Arjuna acá. Y por eso es tan relevante este verso y los dos siguientes. Y por eso está relevante también la respuesta de Krishna, ¿no? De cómo, qué pasa con la persona que no logra el resultado. Pero Prabhupada, hace poquito leí un significado del 10º canto, del capítulo 13, no recuerdo el verso, el número, pero es uno de los últimos de ese capítulo. Prabhupada decía ahí, nuestra misión, nuestro objetivo es que las personas se liberen en esta vida, en esta vida. Lógicamente, todos vamos a recibir, si nos mantenemos a pesar de las dudas, vamos a recibir una gran ayuda. Y por eso todos podemos en algún momento considerarnos Krishna Kripa, o Siddhi Kripa, ¿no? O sea, que alcanzamos, o Moksha Kripa, que alcanzamos la perfección, que alcanzamos la liberación por misericordia. Porque Krishna nos ayuda. No porque nosotros vayamos a lograr en esta vida por nuestro esfuerzo, por nuestra determinación. Krishna sabe eso, que no podemos, que la contra es demasiado fuerte. Por eso Krishna va a decir, Daivije Shagunamai Mamamaya Duratyaya. Esta energía material mía es muy difícil de superar. Y si aplicamos esa frase a esta era, podemos decir, es todavía mucho más difícil. ¿No? Y después dice, Manevaye Prapadyante Mayani Tantarantite. Pero aquellos que se rinden a mí pueden lograrlo muy fácilmente. Esa es la forma en que nosotros podemos alcanzar esa liberación, esa perfección, cuando Krishna nos da una mano, porque de otra manera no es imposible. Por lo menos para la mayoría de nosotros es imposible. De eso yo estoy completamente seguro. En mi caso, es imposible que yo alcance la perfección, incluso siguiendo los principios, incluso cantando las rondas por mí mismo. Por eso es que siempre tenemos que orar, por eso es que siempre tenemos que depender. Hace poco leía un verso donde Prabhupada, una frase donde Prabhupada decía,
La humildad significa que uno deja de lado toda, toda creencia de que por sí mismo puede hacerlo y depende completamente de Krishna. Es decir, no, eso no significa que yo sea humilde, ¿no? Yo tengo esa claridad mental, intelectual, pero en la práctica, bueno, trato de depender de Krishna para que me ayude. Trato. A veces lo consigo, a veces no. La mayor parte de las veces no. Pero es una práctica que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que hacer continuamente, depender de Krishna. Es interesante las etapas. Yo hablé al principio del libro este, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Las etapas que él menciona en el libro por las que pasan la mayor parte de los héroes de las historias que él ha recopilado. Él dice que, bueno, la persona está en su zona de confort, ¿m? En su hábitat normal, pero sucede algo que lo llama a romper con esa zona de confort, ¿no? Como cuando uno descubrió la conciencia de Krishna. Eso él lo llama la llamada a la aventura. Cuando uno descubrió la conciencia de Krishna y decidió, por ejemplo, irse a vivir al templo, o comenzar a cantar rondas, o sí, emprender el proceso del servicio devocional. Pero había resistencia, siempre hay resistencia. Siempre hay dudas, hay miedos, ¿no? Eso es la segunda etapa, la negativa al llamado, ¿no? Está el llamado a la aventura, ¿no? Emprender la conciencia de Krishna, pero parece difícil, parece que, bueno, no es tan simple como es aparentemente, ¿no? Cuando uno comienza. Entonces hay dudas, ¿no? Y cuando aparecen esas dudas, aparece algún devoto, ¿no? Algún mentor que se ofrece a apoyarnos, nos da algunas herramientas, nos da algún conocimiento que nos ayudan a emprender ese camino. Algún devoto. Eso Campbell lo llama la ayuda sobrenatural, ¿no? Desde la tercera etapa. Alguien que nos hace tomar conciencia de la importancia del camino que vamos a emprender y las herramientas o el conocimiento básico para desarrollar ese camino. Cuando emprendemos el camino, ¿no? La llamada, esa aventura, comienzan los obstáculos, ¿no? Cruzamos un umbral, ¿no? Esa es la cuarta etapa, cruzar un umbral, entrar al templo, no en lo literal, porque eso pudo haber sido mucho antes, pero simbólicamente, entrar de lleno en la práctica, entrar a la vida espiritual, ¿no? Esa es la cuarta etapa, el cruce del umbral. En la quinta etapa que él menciona, él habla el vientre de la ballena, ¿no? Como en la historia de la Biblia y Jonás, ¿no? O entrar en una cueva, entrar en el templo, entrar en un ambiente que simboliza pruebas, austeridades, tapacias, levantarse temprano, ir a Mangalarti, cantar la ronda. Eso no es lo más difícil, ¿no? Convivir de una manera renunciada, austera, cultivar la humildad, ¿no? Aquí, en esta etapa, el héroe, el devoto, enfrenta a sus miedos,
comienza a lidiar con sus anartas, ¿no? Esto también Rupa Goswami lo ha descrito, ¿no? Pero más refiriéndose al proceso en sí, ¿no? Anarta Nivriti. Comienza a conocer, ya sea porque se da cuenta o porque otros se lo dicen, sus fallos, ¿no? Y quizás sea la etapa más difícil, el camino de las pruebas, esa es la sexta etapa. Los desafíos que la persona tiene que ir superando, las pruebas y obstáculos que ponen a prueba no solo su valor o su habilidad, pero especialmente su determinación. Es decir, yo de acá no me voy, no importa que me lleve mal con no importa que me cueste cantar las rondas, que me cueste seguir los principios, que me cueste entender la filosofía, que me cueste levantarme y tener el sadhana, no importa, yo voy a seguir. A mí me costaba muchísimo mantenerme despierto a la mañana. Y luchaba a brazo partido. Y los devotos me ayudaban. Pero me mantuve y en un momento desapareció esa lucha. No sé qué pasó. Pero dejé de dormirme. Dejé de dormirme las clases, dejé de dormirme las rondas. Ese esfuerzo que nos hace de repente cruzar una prueba, cruzar un umbral, se desarrolla una cierta fuerza para poder continuar, ¿no? Y nos da una experiencia, nos da una cierta sabiduría o conocimiento que nos ayuda más, ¿no? Como estos juegos de informáticas, juegos online, o que de repente uno va adquiriendo más herramientas y va teniendo revelaciones, ¿no? Esa es la séptima etapa, que aquí él lo llama el encuentro con la diosa, pero podemos decir tranquilamente el encuentro con nuestra espiritualidad, el encuentro con nuestro ser, la ayuda de Dios, y experimentamos una conexión más fuerte, más intensa. Y en ese momento es cuando los obstáculos, las tentaciones se vuelven todavía más grandes, más fuertes, ¿no? Las distracciones o tentaciones que pueden desviar nuestra atención, la lucha interna, por ejemplo, entre lo que debemos hacer y lo que deseamos materialmente, si me mantengo en el camino, si me voy, si realizo este servicio de vez en cuando o si lo sigo haciendo cotidianamente, ¿no? Si dedico más tiempo a otras obligaciones, etc. Si pasamos esa etapa, ¿no? Si logramos superar esa etapa, entonces viene una etapa de resolución de los conflictos, ¿no? Especialmente con las instrucciones de nuestros mayores. Esa sería la novena etapa, que él la llama la reconciliación con el Padre, porque uno empieza a asimilar las enseñanzas que ha recibido de los maestros, de los devotos mayores, ¿no? Entonces esa reconciliación hace que lo que hemos escuchado en las clases ya no represente
una duda o una discrepancia entre nuestros deseos y nuestros deseos materiales y nuestros deseos espirituales, sino que de repente todo se vuelve armónico porque encontramos lo que verdaderamente nosotros queremos y necesitamos, que es nuestra vida espiritual, que por encima de todos esos deseos materiales está nuestra vida espiritual, ¿no? Y eso nos lleva a un nuevo nivel de comprensión, ¿no? El Campbell lo llama la apoteosis, lo que permite realizar a la persona, al devoto, lo que estaba buscando. Puede alcanzar el objetivo, la seguridad en su vida espiritual. Esto obviamente lo alcanzamos siempre con la ayuda de Krishna, porque cuando uno se encuentra en esas dudas o en esas pruebas o en esas tentaciones que pasamos en las etapas anteriores y se rinde a Krishna, es la única forma en que uno puede superar todo eso. No hay otra forma, no es que nosotros podemos enfrentar a Maya solos. Por eso Krishna dice, aquellos que se rinden a mí pueden superarla fácilmente, ¿no? Y por eso yo decía que siempre uno tiene que buscar ese refugio, buscar esa ayuda del Señor. Entonces las dos últimas etapas significan el regreso, o sea, la vuelta a las raíces o la vuelta al hogar, con el objetivo realizado. La vuelta al hogar obviamente es la vuelta a Dios, es alcanzar la relación, alcanzar a descubrir, a realizar nuestra relación con Dios, sea en este mundo o en el mundo espiritual, ¿no? El retorno con ese, él le llama el retorno con el elixir. El elixir es el amrita, es la felicidad que viene, la perfección que viene del amor por Dios, y todo lo que conlleva eso, ¿no? La existencia eterna, la plenitud del conocimiento y la plenitud de Ananda, de la bienaventuranza. Eso es bueno, en resumida, muy resumida, las 12 etapas que describe Joseph Campbell, que él ha recopilado de todas las historias de héroes que se cuentan en las literaturas universales de las diferentes culturas. Las 6 primeras etapas están en una plataforma todavía material, mundana, y las 6 siguientes se basan en una búsqueda, en una introspección, en una búsqueda interior, en un desarrollo y maduración espiritual interior. A mí me ha parecido siempre muy útil y muy llamativo, porque, bueno, es algo que se repite. Ya vemos, de acuerdo a las preguntas de Arjuna, que se repite desde siempre, que todo ser humano tiene que pasar por esas pruebas. Entonces, en nuestra vida espiritual, cuando nosotros estamos pasando por las dudas, por los miedos, por las frustraciones de repente no lograr esa perfección, de fallar por nuestros deseos, por nuestras imperfecciones, por nuestros defectos, por nuestros fallos culturales, caliyuguescos, ¿no? Siempre tenemos que recordar que podemos, que no somos, que no estamos solos, primero que nada, que siempre vamos a tener la ayuda
de Krishna especialmente, pero también de los devotos, que simplemente tenemos que ser pacientes, ¿no? Como dice Rupa Goswami, Utsaha Nishchaya, ¿no? Tenemos que ser entusiastas, ¿no? Tenemos que tener ese entusiasmo que nos da la fuerza para ir para adelante, pero combinarlo con la paciencia. El entusiasmo muchas veces es impaciente, ¿no? Somos entusiastas al principio, ¿no? Lo hacemos cuando salimos a hacer una maratón, ¿no? Salimos inspirados con el impulso del comienzo, ¿no? Y nos vamos apagando de a poco porque queremos resultados inmediatos y las cosas no siempre salen de primera. Entonces tenemos que ser pacientes en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando aparecen todos estos obstáculos, pruebas, deseos, tentaciones, etc., tenemos que tener fe en Krishna, en el proceso, también en nosotros mismos. Tenemos que tener humildad para depender de Krishna, no sentirnos avergonzados porque cometimos un error. El arrepentimiento está bien, pero la depresión que nos lleva a renunciar, no. Entonces tenemos que ser humildes, entender de que nosotros somos muy pequeñitos y que Maya es muy grande y muy poderosa y que tenemos muy pocas herramientas de todo tipo, herramientas personales, herramientas culturales, tenemos muy pocas, pero Krishna está viendo eso y Krishna nos ayuda y tenemos que seguir y seguir y seguir sin decaer nunca. En fin, después vamos a ver qué es lo que le dice Krishna a Arjuna a esta pregunta. Claro, Krishna tiene una visión mucho más amplia. Él no ve una vida, ve muchas, ve toda la eternidad. Entonces, nosotros tenemos una visión mucho más corta. Nosotros queremos todo ya. Krishna está viendo las cosas desde arriba, en una visión circular, ve toda la historia, todo el tiempo, en el centro. Él está en el centro y ve todo alrededor. Así que él puede decir, no, fracasar no fracasa nadie, ¿no? Puede ser que en una vida no lo consiga, pero no después lo va a continuar, no pasa nada. Y nos da todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos mantenemos, Él no solamente nos va a dar el tiempo, también nos va a dar la ayuda. Y con su ayuda es otra cosa, ¿no? Con su ayuda tenemos al mejor de nuestro lado, al Todopoderoso de nuestro lado. Así que no hay por qué desanimarse, no hay por qué tener miedo. Simplemente uno tiene que ser dependiente. A eso se refiere Krishna cuando dice Sarva Dharman Parityaya Manekam Saranam Vraja. No temas. Mokshayami Masucha. Krishna le está diciendo a Arjuna, no temas, y nos dice a todos, no temas. Yo temo continuamente, yo porque me conozco y conozco la naturaleza de este mundo, yo temo un montón, pero sigo porque a pesar de ese temor, tengo fe de que Krishna me va a ayudar, como lo he hecho hasta ahora, y por eso estoy. Muchas gracias a todos. Espero que les haya resultado útil la clase. Lamentablemente, si tienen respuestas,
las voy a responder después, porque esto es una grabación, yo no estoy transmitiendo en directo, pero las voy a responder. Gracias a todos por sus comentarios también y por escucharme hasta el final. Hare Krishna.